Bienvenidos al Master Data Science con Python desde cero. ¿Qué es el Data Science? Data Science es la ciencia enfocada en el análisis de datos donde usualmente se utilizan grandes cantidades de datos de fuentes heterogéneas, lo que se conoce como Big Data. A su vez, se fundamenta en los conceptos de estadística para que con este análisis podamos tomar decisiones en base a la información que disponemos. ¿Cuál es el flujo de un proyecto de Data Science? Pues como aprenderá en este programa, el primer paso será importar datos desde múltiples fuentes. A continuación pasaremos a una fase de limpieza y transformación de datos, a lo que sumaremos el tratamiento estadístico de nuestra información. Una vez tenemos una base sólida de nuestros datos, pasaremos a la visualización con múltiples tipos de gráficos enfocados en estadística para poder analizar y obtener conclusiones para la toma de decisiones. Todas estas fases de un proyecto de Data Science aprenderemos a realizarlas con librerías de Python como Pandas, NumPy, Matplotlib o Seaborn, entre otras. ¿Por qué Python es el lenguaje recomendado para dominar el análisis de datos? Pues porque es un lenguaje de propósito general que le será útil incluso más allá de Data Science. A su vez está basado en su simpleza y en la facilidad de uso, y además es totalmente open source, existiendo potentes librerías enfocadas en el análisis de datos. Según reconocidos portales como Kaggle, Python es el lenguaje más utilizado en Data Science y si hacemos una comparativa del interés entre Python y R, que son los dos principales lenguajes de Data Science, podemos ver cómo Python es el claro vencedor en los últimos años, existiendo una gran comunidad soportando este lenguaje. ¿Por qué debe convertirse en científico de datos? Vivimos en un mundo dominado por los datos. De hecho, según portales como Indeed, la demanda de este tipo de perfiles tiene un aumento exponencial, ofreciéndose salarios elevados debido a la escasez de personas con conocimientos extensos en Data Science. A su vez, otros estudios como MarketWatch apuntan a que en los próximos años habrá un aumento del negocio de Data Science de un 30% anual. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para usted obtener estas habilidades. Al finalizar este programa, dominará el lenguaje Python aprendiendo totalmente desde cero, incluyendo su instalación paso a paso. Comprenderá el flujo completo de un proyecto de Data Science para que se convierta en científico de datos. Aprenderá los principales conceptos de estadística para poder analizar los datos que le rodean. Profundizará en las librerías NumPy y Pandas para la importación y transformación de datos. Creará potentes visualizaciones con las librerías Matplotlib y Seaborn, muy útiles para el análisis de datos, la obtención de conclusiones que le ayudarán en la toma de decisiones y poder explicar a su audiencia los resultados obtenidos. Además, podrá analizar y realizar previsiones basándose en información histórica que posea a partir de tendencias y estacionalidades, un reto al que un científico de datos se enfrenta continuamente debido a los múltiples casos de uso que tiene. Por último, aprenderá a automatizar sus tareas repetitivas con Python para que se pueda centrar en aquello que aporta valor. Para conseguir todos estos objetivos, el curso está estructurado en los siguientes bloques. En el bloque 1, Introducción al análisis de datos con Python, veremos la instalación de Python, entenderemos qué nos ofrece este lenguaje y realizaremos un primer caso práctico. Bloque 2, Fundamentos del lenguaje Python, aprenderá la base del lenguaje desde cero con sus tipos de datos, métodos, creación de funciones y bucles. En el bloque 3, Conceptos estadísticos para el análisis de datos, se detallarán los fundamentos estadísticos que debe aprender para poder sacar partido a su información, como por ejemplo conceptos como correlaciones, varianza, histogramas, funciones de densidad de probabilidad, etc. A continuación, en el bloque 4, Análisis numérico con NumPy, se detallará esta librería de cálculo numérico que será la base de la librería Pandas. En el bloque 5, Análisis de datos con Pandas, aprenderá en profundidad esta librería con sus potentes métodos para importar fuentes de datos, realizar la limpieza y transformación de esos datos, incluyendo filtrado, interpolación, creación de columnas basadas en condiciones y funciones, además de generar agrupaciones de nuestros datos y combinación de fuentes de datos para poder obtener conclusiones. Bloque 6, Importación y exportación de datos con Pandas, se expandirá el uso de Pandas para conseguir importar desde fuentes de datos heterogéneas, como CSV, Excel, una base de datos SQL, redes sociales, portales web, desde el cloud. Además, algo no menos importante y es poder exportar el resultado de sus análisis a cualquier formato. Con todo lo aprendido hasta el momento, haremos el proyecto de Data Science 1, análisis de datos con Pandas, y así poder poner en práctica lo aprendido. En el bloque 8, visualización de datos en Python, Matplotlib, profundizará en la creación de gráficos de todo tipo como barras, líneas, scatter, histogramas tanto de una como de dos dimensiones, CDFs, box and whiskers, media móvil o gráficos geográficos. A continuación pasaremos al bloque 9, visualización de datos en Python, Seaborn, la cual es una librería enfocada en el análisis estadístico y nos proporciona potentes gráficos como regresiones lineales, Boolean plots, joint plots, heatmaps para representar correlaciones y demás gráficos de interés para el área de Data Science. En casi cualquier proyecto de Data Science tendremos evoluciones históricas, por ello en el bloque 10, series temporales en Python, daremos especial importancia a datos históricos para aprender la manera más eficiente de tratarlos y además crear previsiones. En este punto podrá abordar el segundo proyecto de Data Science, análisis de datos con visualización, para profundizar en un caso práctico real con todo lo aprendido.
Finalmente, en el bloque 12, ejecución e interconexión de Python con otras plataformas, aprenderemos a automatizar tareas a partir de la generación de scripts de Python y cómo utilizar también este lenguaje en otras herramientas de Business Intelligence como Power BI. ¿Por qué les recomiendo adquirir este curso? Por una parte, está enfocado para aprender totalmente desde cero y no necesita ningún conocimiento previo. Tendrá a su disposición un material extenso de consulta y además realizará múltiples ejercicios y casos prácticos durante el curso para poner a prueba las destrezas adquiridas. Le dejaré todos los scripts de Python explicados durante el curso de tal manera que le sea muy sencillo reutilizarlos para su caso de uso concreto. Por último, teniendo en cuenta el extenso material y conocimiento que adquirirá, el precio es muy asequible. De hecho, si lo compara con otros programas o máster especializados en Data Science, verá que el precio de este programa es muy reducido. Mi nombre es Iván Pinar Domínguez, soy ingeniero de telecomunicaciones ejerciendo como director de operaciones y Data Scientist con más de 10 años de experiencia con plataformas de análisis de datos y gestión de proyectos. Este curso es fruto de muchas horas de recopilación de información y basado en la experiencia. Estoy seguro que le ayudará a potenciar sus habilidades y estar preparado para un futuro dominado por los datos. Nos vemos en el siguiente vídeo.